No, pues a usted por estar aquí, por darse el tiempo. Bueno, le preguntaría, como para las personas que no la conocen, ¿quién es Adriana González? ¿Qué está haciendo Adriana González? Bien, bueno, pues yo soy profesora e investigadora del ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara, y pues yo me dedico a dar clases, obviamente, doy clases a nivel licenciatura, principalmente en la carrera de Relaciones Internacionales, estoy en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, y hago investigación sobre estudios de migraciones internacionales, principalmente en México, aunque, pero bueno, con flujos internacionales, ¿no? Y, y también participo en un grupo de estudio de migración que lo que nos gusta, lo que nos ha interesado estudiar es cómo se mueven los grupos migratorios y los actores que participan en estos movimientos humanos en lo que es la región occidente de México, del centro norte, ¿no? Del occidente de México. Y es una investigación que estamos haciendo. Somos 9 investigadores y estamos como socios con 4 organizaciones de sociedad civil y tengo también 9 estudiantes de licenciatura que están metidos en el proceso. Entonces, bueno, ahorita es lo que hacemos. También hemos logrado tener clases de migración a nivel licenciatura. Tenemos 3 materias que ofertamos, una en cada periodo diferente, otoño, primavera y verano. Y estas materias, ¿cuál es el nombre de la asignatura? ¿Qué temas se abordan? O más bien, ¿desde qué perspectiva se aborda la migración? Que obviamente se Sí, aborda la migración. desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De derechos humanos y también con el tema de gobernanza, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer sabiendo cuál es el contexto, sabiendo cuál es la realidad, ¿no? De lo que está sucediendo en el país y en el mundo? Entonces, ¿qué podemos hacer para que la gestión de la migración se dé con respeto a los derechos humanos y la protección internacional? Ok. Y yo creo que siempre como la confusión, yo la he notado en las personas que hablan sobre migraciones, pues esta confusión de términos entre ser migrante, ser inmigrante y emigrar. ¿Cuáles serían las diferencias principales que usted cree que tienen estos tres conceptos? Sí. Mira, históricamente se han utilizado los conceptos de inmigración e emigración, ¿no? Como los más comunes. Entonces estamos hablando que inmigración son las personas que llegan a un lugar, que son de otro lado. Pueden ser nacionales, pero internacionales también, ¿no? O sea, todo el que llega a un espacio, ¿no? A una región es el inmigrante. Y los que salen del lugar son los emigrantes. Sin embargo, actualmente pues se utiliza mucho el concepto de migración de una manera más genérica, ¿no? Que va a ser como este desplazamiento geográfico que se da entre personas, entre grupos, por diferentes causas, ¿no? De origen, que pueden ser económicas, sociales, de violencia, etcétera. Pero acaba siendo un concepto complicado, ¿no? Porque, porque tiene muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poder hacer la conceptualización, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que son, estamos hablando de personas, ¿no? En movimiento, o grupos de personas, pero también hablamos de que la ubicación geográfica, ¿no? Que esto es la diferencia entre inmigrante e emigrante,
Y también salen otros conceptos como migrantes de tránsito, ¿no? Que es la persona que pasa por un espacio donde no tiene objetivo de quedarse en ese lugar y solamente utiliza esa zona geográfica para pasar y llegar a otro objetivo. Pero también tenemos otro concepto relacionado que es migración de retorno, ¿no? Que son todos los que regresan a su lugar de origen, o a este se le asocia otro que es la deportación, ¿no? Las personas deportadas, que son las personas que no pueden estar en ese lugar de destino que ellos eligieron, y entonces el Estado, por sus reglamentos, por sus leyes, los deporta, entonces los regresa. Y bueno, migración, ¿no? O migrante es de una manera más genérica que se utiliza. Y ahora, además, bueno, hay otro término que es el de movilidad humana, ¿no? Tenemos otro término que se está utilizando porque son las personas que están en contexto de movilidad humana. A lo mejor son emigrantes o fueron emigrantes, pero no el otro lugar a donde llegaron ya son inmigrantes, ¿no? O a lo mejor son personas que pasan por México de manera en tránsito, pero por cuestiones de contexto, problemáticas legales, etcétera, ya se tienen que quedar y entonces están viviendo una migración en tránsito un poco varada, ¿no? También se le da. Entonces, son conceptos que se han ido también transformando y se van construyendo porque son complejos, son muy cambiantes según el contexto. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que para poder conceptualizar tenemos que entender que hablamos de desplazamientos, donde va a haber un punto de referencia de ese desplazamiento, donde hay causas por las que migran las personas. Hay un tema de legalidad administrativo, si tienen papeles, si no tienen papeles, si tienen derecho o no tienen derecho a estar, según la reglamentación de los lugares, de los países, ¿no? Tienen que ver también las distancias en que se hace esta migración, el tiempo que dura la migración, las intenciones y los objetivos, y si existen o no existen fronteras. Entonces, poder conceptualizar el tema de la migración tiene muchos elementos que hay que tomar en cuenta y que no es tan sencillo. O sea, es muy normal utilizar conceptos, ¿no? Porque tenemos una necesidad de darle nombre a los fenómenos, a las problemáticas, a las cosas, pero en el tema de la migración es una cosa compleja, ¿no? Y además, hay otro elemento, ¿no? De cómo le vamos a llamar a la persona que hace este tipo de movilidad humana, ¿no? Entonces, para eso decimos, pues para el migrante no hay un término universal que sea aceptado, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Es una persona que se desplaza de un país a otro, de un lugar a otro, que puede ser temporal o permanente, pero no tenemos una definición específica. Y además hay definiciones que son críticas, ¿no? También. Entonces... Como que es un concepto cargado o repleto de polisemia, ¿no?